Entonces, buenas noches. Esto es Fundamento de Estadística, sesión 28. En la clase anterior estuvimos explicando todo lo que tiene que ver con los elementos que se utilizan para construir una tabla de distribución de frecuencias. Elementos para construir una tabla de distribución de frecuencias. Nosotros hablamos de la clase, que es una clase. La clase está compuesta por un intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior. También hablamos de lo que es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo menos el mínimo. Hablamos del número de clases, que se busca con la fórmula 1 más 3.3 logaritmo de n. También hablamos de lo que es el intervalo de clase, que para calcularlo debemos dividir el rango entre el número de clases. Eso fue lo que explicamos en la clase anterior. Hacíamos un ejemplo que hoy vamos a continuar. Vamos a continuar el ejemplo. Entonces, vamos a presentar pantalla para volver a lo que estábamos hablando. Entonces aquí teníamos los datos que corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. 50 estudiantes, ¿cuánto gastan diariamente en fotocopias? Unos estudiantes dicen que gastan 30 pesos diarios, otros gastan 21, otro 23, otro 17, otro 40, etc. Esos datos se refieren a los gastos diarios en fotocopia de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. Con esos datos se pide construir la distribución de frecuencia correspondiente con todas sus partes y debemos interpretar los resultados. Para realizar esto, lo primero que hicimos fue determinar el número máximo, que hubo un joven o una joven que me dijo que era el 49, el máximo, y buscamos el número mínimo, y el mínimo me dijeron que era el número 15. Máximo 49, mínimo 15. Así conseguimos los datos. Luego, después de tener el máximo y el mínimo, buscamos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo menos el mínimo, que fue 49 menos 15 dio 34. Luego, calculamos el número de clases. Y decimos que es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Como son 50 datos, 1 más 3.3 logaritmo de 50. Eso nos da aproximadamente 6.6 y se aproxima al siguiente valor, que es el 7. Luego, buscamos el intervalo de clase, que es igual a dividir el rango entre el número de clases, que es 34 entre 7, nos da 4.85, y el número que le sigue al 4 es el 5, por lo tanto se aproxima a 5. Ahora vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias. Yo pregunto, la variable que vamos a estudiar, ¿cómo se llama? La variable que vamos a estudiar. Esos datos, ¿qué son? Esos datos que están ahí. ¿Qué variables son? Esas son las clases, profesor.
esa variable tiene un nombre en el título del ejercicio. ¿Cómo se llaman esos numeritos que están ahí? Esos son edades. Clases. No. ¿A qué se refieren esos números? Esas son las... Al... Cuantitativa será, profe. No. ¿A qué se refieren esos números? Lean el título. ¿Qué dice? ¿Eso es qué? A la muestra, profesor. Es una muestra. Sí, pero esa muestra, ¿cómo se llama esa variable que vamos a estudiar? ¿Es religión eso? ¿Eso es número de hijos? ¿Eso es salario? ¿Cómo se llama esa variable? Datos son, profe. ¿Cómo? Facultad de Economía. Facultad de Economía. Dígalo duro. Gasto, ¿no es? Gasto. Esos son gastos en fotocopia. Son el dinero que se gasta en fotocopia. Gastos. Así se llama la variable. Gastos. Dice, los datos a continuación corresponden a los gastos. Gasto diario en fotocopia o gastos es el nombre de la variable. Y eso es lo primero que tenemos que saber para construir la distribución de frecuencia. Entonces, nos vamos aquí a la tabla y le ponemos gastos. Si usted quiere le pone gastos en peso. Si quiere le pone RD, signo de peso. Eso es gastos en peso. Se puede poner así si quiere. Eso se llama nota aclaratoria. Pesos, RD pesos. Significa que ese dinero que estamos gastando se refiere a pesos. Ese es el nombre de la variable. Ahora, para construir una tabla de distribución de frecuencias, lo primero que necesito es el valor mínimo. ¿Quién me dice cuál es el valor mínimo? 15. Maestro. 15. El 15. Y para construir la primera clase, ¿de cuánto es el intervalo de clase que elegimos? ¿Cuánto nos dio el intervalo de clase? 5, maestro. 5. Muy bien. El intervalo nos dio 5. Entonces, tenemos que hacer clases de 5 en 5. Tomamos las manos, es bueno calcular con las manos, y empezamos con la mano con el número 15, que es el primero. 15, 16, 17, 18 y 19. ¿En qué número finaliza? 19. Cuéntelo con sus manos. De 15 a 19 hay 5 números. 15, 16, 17, 18 y 19. 5 números. La otra clase inicia en 20. ¿Y en qué número termina? 24, profe. 24. Muy bien. La próxima clase termina en 24. La siguiente clase inicia en 25. 25. A 29. 9. 29. Sí, 29, sí. 29. Sí, maestro. Y la otra clase Empieza en 30. 30. 34. 34. de 30. A 34. 34. Yo pregunto la pregunta del siglo. Voy a silenciar para poder preguntar. Yo pregunto, ¿cuántas clases yo voy a hacer? La que a mí me dé la gana. 5, maestro. No, 5. El número de No, clases. el número de clase, profesor. ¿Cuánto dio? 5. Número de clases. ¿Cuánto dio? 7. 7. El número de clases es el que se calcula con la fórmula y dio 7. 1 más 3.3 logaritmo de 50 dice que debemos hacer 7 clases. 7. ¿Cuántas llevamos? 4. 4. Entonces nos faltan Faltan 3 más. La siguiente clase, ¿de qué número va? 35 35. a 39. 39.
La siguiente clase, ¿de qué número va? 40, 44. 44. La siguiente clase. 45, 49. A 49. Ok. Entonces, vamos a ver, había que hacer 7 clases, dice el número de clases, de 5 en 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya finalizamos. Luego debemos agregar una columna, una fila que se llama total. Una fila que se llama total. Mírenla aquí, la fila del total. Total se llama la fila. Eso es una tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a aprender a llenarla. Como ustedes no son novatos, ya ustedes son expertos en estadística, no vamos a usar lo que le llamamos el conteo. No vamos a usar lo que llamamos conteo, porque ya ustedes son expertos en esto. Entonces vamos a empezar con la columna que se llama FI. Frecuencia absoluta simple, se llama FI. Vamos a escribirlo por aquí. Frecuencia absoluta simple. Entre paréntesis, FI. Ese FI que ustedes ven ahí significa frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Frecuencia absoluta simple. ¿Cómo se llena la frecuencia absoluta simple? Nosotros tenemos la primera clase que dice de 15 pesos a 19 pesos. Se gastan de 15 a 19 pesos. Entonces, nosotros subimos a los datos y vemos del 15 al 19 cuántos números hay. Vamos a contar. Del 15 al 19, ¿cuántos números ustedes ven ahí? Del 15 al 19, ¿cuánto hay? Cuente. Ahí hay un 30 que no va, un 32 que no va, un 20. Uno, maestro. Encontramos un 15 ahí, del 15 al 19. Hay 2. ¿Cuál otro número? El Ese 17. El 15 el y 17. 17. Solo tenemos dos números, del 15 al 19. Solo tenemos dos números. ¿Se entendió eso? Sí. Del 15 al Sí, 19, nunca, porque es del 15 para allá. dos El 15 números. va, el 15 es el punto de partida. Pongan el mute, por favor. Dos números del 15 al 19 tenemos. Entonces vamos a la tablita, decimos que del 15 al 19 hay dos. La otra clase dice del 20 al 24. Del 20 al 24. Vamos a ver cuánto hay. Inicio aquí. Encontré uno aquí, un 20. El 21. Encontré el 21. El 23. Encontré un Hay 23. dos. 2. 3. Del 20 24 al 24. ¿Cuántos números hay? Encontré 4 hay. 4, maestro. Hay un 25, profe. del 20 4. al 24. ¿Cuántos números hay? Okay. 4, maestro. 4 números. 4 no. No hay más. Del 20 al 24 no hay más. 4 números. Entonces venimos a la tabla y le ponemos 4. De 25 a 29, la otra clase. De 25 a 29. ¿Cuántos números hay? 7. Tenemos el 27, El 27. el 28, El 28. El 28. 9 aquí, el El 26. 29. El 26. ¿Cuál es más? Y el 25. 25. De 5 hay. 25 a 29. 28. Otro 28. ¿Cuál más? Ajá. Y otro 28 aquí también, profesor. Otro 28. 28, son 6. Uno. Del 25 al 29.
Hay otro. 6. 7. Del 25 al 29 no hay más. ¿Cuánto tenemos entonces? 5 números Siete. porque 2 se repiten. 7. Hay ¿Cómo que 7. no se repiten? ¿Cuántos El números 28 hay? se repite Dos 3 veces. números, Pero son perdón, 7. ¿Cuántas Siete. personas dijeron que gastan en fotocopia de 25 a 29? Yo veo 7 personas ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Una pregunta, maestro. Dígame. Aunque se repitan, no importa, se cuenta. Claro, 2 personas pueden gastar el mismo dinero en fotocopia, eso no tiene que ver. Tú lo que estás contando es las personas. ¿Cuántas personas dijeron que gastan esa cantidad? Ahí hay 7 personas, 7 respuestas. Ok. Ok. La otra tabla dice, la otra clase, perdón, de 30 a 34. De 30 a 34. ¿Cuánto hay? Empezamos por aquí. 30, 31, 32, 30, 32, 30, 31, 33, 31 otra vez, 32, 33 otra vez. 33 otra vez, nuevamente. 37. En la primera fila hay más 31 y 32. Por todo. 33. Hay un 32 ahí Hay un mismo. 30 abajo en la segunda línea. Todos. Otro ¿Cuál 30 más? más Y otro adelante. 33. Otro de 34. 30 al 34 fue que Y dijimos. 33. Otro 30 ¿Cuánto? al lado. 33. 4. Otro 30, profe. Al lado de Otro 34. 30. Un 30. Ahí mismo. Entonces, ¿hay más números? De 30 a 34, creo que no. No, 15 hay más. 16. 16 nada más. 16. Ponte 15. 16. 16 me da la 16. cuenta a mí. 16. 16. De 35 a 39, ¿cuántos números vamos a encontrar? De El 35, 35, el El 36, El 238, 36 otra vez. El 38. 236. 36 238. y 238, 38. 37, 38 también otra vez. Hay 8. Y Abajo hay 39. otro 37. 37. Otro 39. Arriba también en la segunda línea. Ahí. Sí. Ponte 2. Vamos a ver. 12 por todo. ¿cuánto hay? Azul claro. 1, 2, 12. 3, 4, 5, 13 6, por 7, todo. 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. 12. Yo 13, 12. profe. A mí me da 13 también. El 15 y el A mí 16 también. son de otro color. 13, maestro. 13, maestro. 13. Ese no va y ese no va. Son Dos son 12. de otro color. ¿Cuántos son? 12. 12. 12. 12. 12. Sí. Aquí hay 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12. 12 números. En esta clase. De 40 a 44, ¿cuántos números hay? 40 a 44. Encontré 2 aquí. 42 en la última fila y 41. 41 nuevamente. 40 en la primera fila. 43. De 40 a 44 fue que dijimos. Ajá, hay 33. Los gris, ¿cuántos son? 3, 4, 6. 6. 6. Un 6, 6. maestro. 6 Seis. números. 6. 6. Y de 45 a 49, me imagino son los que quedan, que son los amarillos, que son 3. Esos 3. 249 y un 47. ¿Cierto? Sí. 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 Así mismo. A ver si es verdad que está bueno el asunto. ¿Cuántos datos son en total? ¿Quién me dice? 50. 50, Tuvimos maestro. 50 en la otra clase. 50. Ok, vamos a contarlo. Cuenten ahí a ver si da 50. Si da 50 está bueno.
28, 34, 35. Sí, Yo maestro, 50. me dio 50. 50. Sí. Ok. Ustedes están contando bien. Ya finalizamos de lo que llamamos frecuencia absoluta simple. ¿Alguien tiene duda de esa frecuencia? ¿Cómo se buscó? No. ¿Alguien tiene duda? Puede preguntar. Si tiene duda, ¿cómo buscamos esos numeritos de la frecuencia absoluta simple? No. Si no hay dudas, vamos a la FR, que es la segunda. FR, frecuencia relativa simple. Ajá, ahí en la frecuencia relativa, bueno, yo tengo entendido que se divide el número de clases, se divide la FI entre el número de clases, ¿verdad? Entre el total. Ajá, entre el total que dio. Sí. La FR, como su nombre lo dice, F de frecuencia y R de relativa, FR, frecuencia relativa simple, es la otra frecuencia que se utiliza. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La relativa es dividir cada número entre el total, que es 50. Si dividimos el primer número, ¿cuál es el primer número? El 2. Si lo dividimos entre El dos. 50, ¿cuánto da? 25, maestro. ¿Cómo va a ser? Si divide 2 entre 50, le da 25. 0.04. 0.04. Ah, sí, 0.04. 0.04. La segunda frecuencia relativa, ¿cuánto da? 0.08. 0.8. ¿Le dio hacia los demás? Sí. La siguiente frecuencia, ¿cuánto da? 0.14. 0.14. 0.14. Muy bien. La siguiente frecuencia, ¿cuánto da? 0.32. La siguiente frecuencia, ¿cuánto da? 2.4. ¿Cómo? 0.24 me dio a mí. 0.24. Le dio así, ok, muy bien. Sí. La siguiente frecuencia, ¿cuánto le da? 0.12. Y la última frecuencia, ¿cuánto le da? 0.06. 0.06. Muy bien. Y si usted suma eso, para que eso esté bueno, tiene que dar 1. Sume, a ver. Da 1. Sí, maestro, me dio 1 también. Sí, a mí también. 1, maestro. A mí también. 1, maestro. Si le dio 1, entonces le dio muy bien. ¿Quién tiene pregunta de la frecuencia relativa? ¿Cómo se calcula? Frecuencia relativa simple. Yo, profe, no comprendí mucho esa parte. ¿No comprendió? Ok. ¿Usted comprendió la frecuencia absoluta? La primera. Sí, la primera sí. Ok. Para conseguir la frecuencia relativa, lo que tenemos que dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Ejemplo, si vamos a calcular la primera, dividimos 2 entre 50. Ya comprendí. 0.0. Sí, ya la entendí. Así dividimos Sí, 4 ya. entre 50. Cada número de eso entre 50.
Sí, ya, gracias. Ya entendimos eso, la frecuencia absoluta, que fue el conteo que hicimos, y la frecuencia relativa. Estas 4 frecuencias se llaman frecuencias acumuladas. Vamos a acumular ahora. La FA menos se llama frecuencia acumulada simple. Frecuencia absoluta acumulada, vamos a ponerle. Vamos a quitarle el simple. Frecuencia absoluta acumulada. Y se llama F. menos T. Frecuencia absoluta acumulada menos D. Así se llama. Listo. Frecuencia absoluta acumulada menos T. Entonces, ¿cómo se acumula? ¿Por qué menos T? Porque tiene el signo de menos. ¿Qué significa el signo de menos? Acumular desde arriba hacia abajo. La frecuencia absoluta acumulada se acumula cuando es menos T desde arriba hacia abajo. Escríbalo por ahí. El menos significa acumular de arriba hacia abajo. A este tema yo le llamo la alcancía. Si usted tiene una alcancía y viene y le echa 2 pesos, ¿cuánto tiene? 2 pesos. 2 pesos, profe. Ok. Si después viene y le echa 4 más, ¿cuánto tiene? 6. 6 pesos. 6 tiene. Sí. Sí. Si le agrega 7 pesos más, ¿cuánto tiene? 13. Si agrega 16 más, ¿cuánto tiene? 29. 29. Si le agrega 12 más, ¿cuánto tiene? 41. 41. Si le agrega 6 más, ¿cuánto tiene? 47. 47. Y si le agrega los últimos 3, 50. Tiene 50. 50. ese número tiene que darle siempre el tamaño de la muestra igual ahí. Si es 50 datos, tiene que darle siempre 50 al último, ¿ok? Ok. Porque usted lo acumuló todos y debe ser el total. La otra frecuencia se llama frecuencia absoluta acumulada, lo mismo, pero en vez de menos, esta es más D, más T. Frecuencia absoluta acumulada más T, más, el signo de más T. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí. Absoluta acumulada más T. Es acumular la misma frecuencia absoluta que la primera, pero en vez de arriba hacia abajo, ahora de abajo hacia arriba. Entonces, si empezamos la alcancía por abajo, si le agregamos 3 pesos, ¿cuánto tenemos? 3 pesos. Si le agregamos 6 más, 9. 9. agregamos 12 más, 21. si le agregamos 16 más, 37. si le agregamos 7 más, 44. si le agregamos 4 más, 48. y si le agregamos 2 más,
50. Están los 50, que es el total de datos que tenemos. Quiere decir que está muy bien. ¿Alguien no entendió eso? Pregunte si no entendió. En la menos, acumulamos de arriba hacia abajo. En la más, acumulamos de abajo hacia arriba. Usted lo escribe para que no se lo olvide. Ya terminamos con la frecuencia absoluta, que era la primera. Ahora vamos a acumular la frecuencia relativa, que es la segunda. FRA menos significa frecuencia relativa acumulada menos D. Frecuencia relativa acumulada menos D. Frecuencia relativa acumulada menos D. Es acumular, yo dije cuando el signo es de menos, se acumula desde arriba hacia abajo. Hacia abajo. De arriba hacia abajo. Si empezamos aquí en la relativa por la primera, ¿cuánto es? 0.04. La primera es 0.04. Si le agregamos 0.08, ¿cuánto da 4 y 8? 0.12. 12. 12, muy bien, 0.12. Si le agregamos 0.14, ¿cuánto es? 0.26. Si le agregamos 32, 0.32. 0.58. 58. Si le agregamos 0.24, que dice aquí. 0.82. 0.82. Si le agregamos 0.12. 0.94. 94. Si le agregamos 0.06, tiene que darle 1. 1. que es el total de la frecuencia relativa simple. Tiene que darle 1 para que esté bien, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, maestro. Sí. Vamos a hacer ahora, ¿tienen dudas sobre eso? No, maestro. Vamos a trabajar ahora la frecuencia relativa acumulada, pero en vez de menos D, ahora más D. Más D. Más D. Frecuencia relativa acumulada más D. ¿Qué significa el más? ¿Qué me dice? Que se va a acumular desde abajo hacia arriba. Ok, de abajo hacia arriba. Empezamos en la relativa, que es la que estamos haciendo, por el primer número, que es 0.06. El primer número de abajo es 0.06. Si a 0.6 le sumamos 0.12, ¿cuánto da? 0.18. 0.18. 18. Si le sumamos 0.24, ¿cuánto da? 0.42. 0.42. Si le sumamos 0.32, 0.74. si le sumamos 0.14, 0.88. 0.88. Si le sumamos 0.08, 8 más. 0.96. 96. Y si le sumamos el 0.04 que resta, debe 1. 1. Entonces viene la pregunta del siglo. ¿Quién no entendió eso? Yo, profe, ¿Cómo? ¿Usted no entendió? Pregunte, ¿de qué no entendió? ¿Qué parte no entendió?
¿Qué parte no entendió? La acumulación. Aquí en la primera hicimos un conteo de los datos que nos dieron. Aquí hicimos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir cada número entre el total. Te divide 2 entre 50, 4 entre 50, Sí. entre 50. La frecuencia acumulada menos esta menos t es usted acumular la frecuencia absoluta de arriba hacia abajo. Empieza por el 2, después el 2 le suma 4, después le suma 7, después 16, después 12, después 6, después 3. Ahí están los números. Ya comprendo. Sí. Y la frecuencia cuando diga más es sumar pero de abajo para arriba. Empieza por debajo, primero suma el 3, después el 3 le suma 6, después le suma 12, después 16, después 7, después 4 y después 2. Si estamos en la relativa aquí, FRA, es sumar la relativa de arriba abajo. Al 0,4 le sumo 8, son 12, le sumo 14, le sumo 32, le sumo 24, 2 y 6. Y la última es de abajo arriba. Primero empiezo por ese 6, le sumo 12, 24, 32, 14, 8 y 4. Y ahí están los resultados. Y eso es todo por hoy. ¿Hay más preguntas? Profesor, ya que se levantó el paro, ¿podemos entregar las prácticas en la página de la UAS? No, cariño. ¿Cómo fue? Cuando el paro se levante, sí. Yo le voy a habilitar 2 semanas para que me entreguen las prácticas que tengan pendientes para que las suban. 2 semanas le voy a dar. Pero profesor, ya la hemos subido. Claro, Si profesor. subió, no tiene problema, pero si no la ha subido, va a tener 2 semanas para subirla como quiera. Porque yo la voy a corregir cuando todo el mundo la suba. Está bien, profesor. Profe, usted va a decir por el grupo cuándo la podemos subir, ¿verdad? Por aquí, por la clase, yo lo voy a avisar. Y le voy a enseñar cómo subirla también, si no sabe. Maestro, usted va a enviar por el grupo como la anterior, ¿verdad? La que toca ahora. La que toca ahora yo la voy a enviar, sí, por Telegram, pero no ahora, sino después de la clase que viene. En la clase que viene que la voy a asignar, porque todavía nos falta interpretar esto. Vamos a saber